Mi nombre es Sofía y tengo 29 años. Soy niñera y vengo de un pequeño pueblo en las montañas de Colombia, un lugar donde los sueños a menudo se marchitan antes de florecer. Durante mucho tiempo, creí que mi vida estaba destinada a seguir un camino predecible. Un matrimonio con un hombre que mis padres eligieran. Una vida dedicada a cuidar niños y un hogar que nunca sería realmente mío. Pero yo quería más. Hace 2 años llegué a Canadá, llena de esperanza por un nuevo comienzo. Fui contratada por los Dubois, una familia adinerada en Montreal, para cuidar de sus 2 hijos, Camille y Leo. El trabajo era perfecto, o eso pensé. Anne, la madre, era amable y acogedora. Michel, su marido, parecía distante al principio, pero educado. Los niños me tomaron cariño rápidamente y me encantaba cuidarlos. Pero aquí estoy ahora, sentada sola en mi pequeña habitación, abrumada por la culpa. He estado guardando un secreto, uno tan oscuro que me corroe cada día. Estoy teniendo una aventura con Michel. Incluso mientras escribo estas palabras, mi pecho se tensa de vergüenza. Anne confía completamente en mí. Me ha elogiado incontables veces por el cuidado que les doy a sus hijos, por las comidas que preparo, por la forma en que he hecho sus vidas más fáciles. Y sin embargo, la he traicionado de la peor manera posible. No se suponía que pasara. No vine aquí buscando esto, pero Michel tiene una manera de hacerme sentir vista, comprendida, de una forma en que nadie lo había hecho antes. Y ahora estoy atrapada en una red de pasión y engaño, incapaz de liberarme, pero consumida por el peso de mis acciones. Cada día me digo que es hora de parar, de marcharme, pero la idea de perderle, aunque sé que no es realmente mío, es insoportable. Esta aventura secreta se ha convertido en mi mayor escape y mi más profundo arrepentimiento. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo yo, una chica sencilla de Colombia con sueños de una vida mejor, terminé aquí, escondiéndome en las sombras de la casa de otra mujer? Para entenderlo, hay que saber cómo empezó todo. Cuando llegué a Canadá, todo me pareció abrumador. El aire era frío, más agudo que cualquier cosa que hubiera sentido en casa, y las calles parecían increíblemente anchas. Nunca antes había estado lejos de mi familia, y cuando salí del aeropuerto al caos de los taxis y los extraños apresurados, sentí un punzante escalofrío de duda. ¿Qué estaba haciendo aquí, a miles de kilómetros de la única vida que había conocido? Los Dubois me estaban esperando cuando llegué a su gran casa en Montreal. Era una casa enorme, con columnas blancas, jardines impecables y grandes ventanas que parecían brillar incluso bajo el débil sol invernal. Anne fue la primera en saludarme, una mujer alta y elegante de unos 30 y tantos años. Me abrazó cálidamente y dijo: «Estamos tan contentos de que estés aquí, Sofía». Sus palabras, aunque sencillas, me hicieron sentir vista de una forma que no esperaba. Michel apareció un momento después, llevando a su hija menor, Camille, en la cadera. Sonrió, una expresión breve pero sincera, y extendió su mano libre. «Bienvenida», dijo con una voz profunda y firme. Los niños, Camille y Leo, eran encantadores desde el principio. Camille tenía 3 años, con el pelo rubio rizado y una sonrisa traviesa, mientras que Leo, de 6, era más callado, siempre aferrado a un libro o algún juguete que no compartía. Parecieron aceptarme de inmediato, siguiéndome mientras desempacaba y llenándome de preguntas sobre de dónde venía y si sabía hornear galletas. Las primeras semanas fueron un torbellino de adaptación a mi nueva vida. Pasaba mis días cuidando a los niños, preparando sus comidas y manteniendo la casa en orden. Anne estaba ocupada con su carrera y compromisos sociales, a menudo saliendo temprano y regresando tarde. Michel, por otro lado, trabajaba desde casa más a menudo de lo que esperaba. Tenía una oficina en casa en el 2.º piso, y aunque se mantenía al margen,
Noté su presencia. Al principio no pensé mucho en él. Era educado pero distante, siempre absorto en el trabajo o distraído por su teléfono. No se involucraba mucho con los niños, aunque parecía quererlos a su manera. Pensé que era solo otro padre americano ocupado, preocupado por mantener a su familia. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, empecé a notar cosas. La forma en que su voz se suavizaba cuando me hablaba. Las miradas persistentes cuando nos cruzábamos en el pasillo. La forma en que preguntaba por mi día, incluso cuando Anne estaba cerca. Al principio lo descarté como una amabilidad inofensiva. No fue hasta una noche, meses después de que me hubiera instalado en el trabajo, que empecé a sentir un cambio. Acababa de acostar a los niños y estaba limpiando la cocina cuando Michelle entró. Iba vestido informal, con vaqueros y un suéter. Su pelo oscuro ligeramente revuelto como si se hubiera pasado las manos por él. «No tienes que hacer todo eso», dijo, señalando los platos que estaba fregando. «Es parte de mi trabajo», respondí con una sonrisa, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras trabajaba. Se apoyó en la encimera, mirándome durante un momento. «Aún así», dijo, «¿haces mucho más de lo necesario aquí? Anne y yo tenemos suerte de tenerte». Algo en su tono me hizo detenerme. Le miré, y por primera vez sentí el peso de su mirada. No era la atención educada de un empleador, era algo completamente diferente. Terminé los platos rápidamente y me excusé, retirándome a mi habitación. Pero esa noche, mientras estaba en la cama, no podía dejar de repetir ese momento en mi mente. La forma en que su voz se había suavizado. La forma en que sus ojos se habían detenido en los míos. A partir de esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Michelle parecía encontrar más excusas para estar cerca cuando yo estaba sola. Me pedía mi opinión sobre asuntos triviales, se demoraba en la cocina mientras yo cocinaba, o se ofrecía a ayudar con tareas que no requerían su intervención. Y aunque traté de ignorar el aleteo en mi pecho cada vez que él estaba cerca, se hizo más difícil con cada día que pasaba. Me dije a mí misma que no era nada, que me estaba imaginando cosas, pero en el fondo sabía la verdad. Algo se estaba construyendo entre nosotros, algo que me asustaba tanto como me excitaba. La noche en que todo cambió, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Era una noche tranquila, del tipo que suele arrullarme en una sensación de seguridad. Anne había salido a una cena benéfica, vestida con un elegante vestido negro, con el pelo recogido elegantemente. Michelle se quedó en casa, diciendo que necesitaba terminar algún trabajo, y yo me quedé con mi rutina habitual de acostar a los niños y ordenar. Recuerdo que tarareaba suavemente para mí misma mientras doblaba la ropa en la sala de estar. La casa estaba en silencio, la clase de paz que suele seguir al caos de la hora de acostarse de los niños. Oí pasos detrás de mí, y me giré para ver a Michelle de pie en la puerta. No llevaba su camisa de botones y pantalones habituales, sino una simple camiseta y vaqueros, su pelo ligeramente revuelto. «¿Sigues trabajando?», preguntó con la voz más suave de lo habitual. «Es solo la ropa», respondí, sonriendo brevemente. Él se acercó, sentándose en el apoyabrazos del sofá. «Sabes que no tienes que hacerlo todo, Sofía. Ya haces mucho por nosotros». «No me importa», dije, aunque sus palabras hicieron que algo aleteara dentro de mí. Durante un momento, no dijo nada. Solo me observó doblar la ropa, con una expresión ilegible. Luego, casi vacilante, dijo: «Eres increíble con los niños. Te adoran». Sentí que un rubor se extendía por mis mejillas y mantuve la mirada fija en la ropa de mis manos. «Gracias. Son niños maravillosos». «Y tú», continuó con la voz bajando ligeramente, «has hecho nuestras vidas mucho mejores. No sé cómo nos las arreglábamos antes de que llegaras».
Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que mi corazón se acelerara. Le miré y nuestros ojos se encontraron. Por un momento ninguno de los dos se movió. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado con algo no expresado. «Michelle», empecé, pero antes de que pudiera terminar, él se inclinó hacia adelante y me besó. No fue un beso vacilante. Fue un beso lleno de anhelo, de emociones reprimidas que se liberaban de golpe. Por una fracción de segundo, me quedé paralizada. Mi mente me gritaba que parara, que lo apartara. Pero entonces algo dentro de mí cedió. Le devolví el beso. Mis manos temblaban mientras le alcanzaban. La ropa se deslizó de mi regazo, olvidada, mientras Michelle me acercaba, sus manos cálidas, firmes, mientras se posaban en mi cintura. Podía sentir la fuerza de sus brazos, la forma en que me sostenían como si yo fuera algo precioso. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, no pude atreverme a mirarle. Mi corazón latía con fuerza y una ola de culpa se apoderó de mí. «No podemos hacer esto», susurré, mi voz apenas audible. «Lo sé», respondió, pero la forma en que me miraba contaba una historia diferente. Esa noche me quedé despierta en mi cama, repitiendo el beso una y otra vez en mi mente. Me dije a mí misma que fue un error, un momento de debilidad que nunca volvería a pasar, pero en el fondo sabía la verdad. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía ignorar. Al día siguiente, le evité tanto como pude. Me centré en mis deberes, manteniendo mis interacciones con él, breves y profesionales. Pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía la misma atracción, la misma conexión innegable. No pasó mucho tiempo antes de que volviéramos a cruzar la línea. Esta vez fue en la cocina. Estaba cortando verduras para la cena cuando él se acercó por detrás, su presencia enviando un escalofrío por mi espalda. «Sofía», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Me giré para mirarle, y antes de que pudiera decir nada, me tomó la cara entre las manos y me besó. Fue diferente esta vez, más lento, más profundo, como si saboreara cada momento. A partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Nuestra aventura comenzó en serio, llena de momentos robados y secretos susurrados. Nos encontrábamos en las primeras horas de la mañana, cuando Anne y los niños estaban dormidos, o durante los breves momentos en que la casa estaba vacía. Cada encuentro se sentía más peligroso que el anterior, pero no podía evitarlo. Michelle tenía una forma de hacerme sentir viva, de hacerme olvidar la soledad que había llevado conmigo durante tanto tiempo. Pero incluso en medio de nuestra pasión, no podía escapar de la punzante culpa que me seguía a todas partes. Por mucho que tratara de ignorarla, el peso de lo que estábamos haciendo siempre estaba ahí, acechando en el fondo de mi mente. Y, sin embargo, no podía decidirme a marcharme. Vivir una doble vida era a la vez emocionante y agotador. De día, era la cariñosa niñera, jugando con Camille y Leo, ayudándoles con sus deberes y asegurándome de que la casa funcionara sin problemas. De noche, me convertía en algo completamente diferente. Una mujer atrapada en un torbellino de pasión prohibida. Michelle y yo nos convertimos en expertos en ocultar nuestra aventura. Evitábamos el contacto visual cuando Anne estaba cerca, manteníamos nuestras conversaciones breves e informales y nos asegurábamos de que nuestros momentos robados se ocultaran tras puertas cerradas o durante los momentos en que sabíamos que nadie nos molestaría. Una tarde, mientras Anne estaba en su clase de yoga, Michelle y yo nos encontramos solos en casa. Estaba organizando los juguetes de los niños en la sala de juegos cuando él entró, cerrando la puerta en silencio tras él. «Me has estado evitando», dijo, con la voz baja pero burlona. «No es cierto», respondí rápidamente, aunque los dos sabíamos que no era verdad. Se acercó,
La intensidad de su mirada hizo que mi corazón se acelerara. Sofía, no tienes que sentirte culpable cada vez que me miras. Aparté la vista. Mis manos jugueteaban con una pila de bloques de construcción. Anne no se merece esto, susurré. ¿Y qué hay de lo que me merezco yo? Swingó, su voz ahora más suave. He sido más feliz estos últimos meses que en años. Eso es gracias a ti. No supe qué responder a eso. Sus palabras hicieron que mi pecho se tensara, tanto por la culpa como por el anhelo. Antes de que pudiera pensar en qué decir, extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, sus dedos rozando mi piel. Sofía, dijo, con la voz apenas un susurro. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Eran momentos como estos los que hacían imposible que me marchara. Cuando me miraba así, cuando me hablaba de esa forma tranquila y sincera, sentía que yo era la única persona del mundo que le importaba. Pero la realidad de nuestra situación nunca estaba lejos de mi mente. Cada vez que veía a Anne reír con sus hijos o darme las gracias por cuidarlos, la culpa me golpeaba como una ola. Empecé a cuestionarlo todo. Mis decisiones, mis sentimientos, incluso mi valía. ¿Cómo podía traicionar a alguien que no me había mostrado más que bondad? Y sin embargo, no podía evitarlo. Nuestros momentos secretos se hicieron más frecuentes y más arriesgados. Hubo besos robados en la cocina mientras los niños jugaban fuera, conversaciones susurradas a altas horas de la noche cuando todos los demás dormían, e incluso algunos encuentros breves en su coche, cuando Anne estaba fuera haciendo recados. Una noche, después de que los niños se acostaran, Michelle y yo nos sentamos juntos en su oficina, con la puerta cerrada para asegurarnos de que nadie entrara. Nos sirvió una copa de vino a cada uno, algo que rara vez hacía, y nos quedamos en silencio durante un momento antes de que él hablara. ¿Alguna vez te arrepientes de esto?, Drenia preguntó, con la voz tranquila. Dudé, haciendo girar el vino en mi copa. Todos los días, admití. Pero eso no significa que quiera que termine. Extendió la mano para tomar la mía, entrelazando sus dedos con los míos. Yo tampoco, dijo suavemente. El peso de sus palabras se quedó conmigo mucho después de que salí de su oficina esa noche. Por mucho que quisiera creer que lo que teníamos era real, una parte de mí no podía sacudirse la sensación de que solo era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. La culpa era como una sombra, siempre acechando, siempre presente, por mucho que Michelle intentara tranquilizarme. No podía silenciar la voz en mi cabeza, que me recordaba la traición que estaba cometiendo. La bondad de Anne solo empeoraba las cosas. A menudo me decía lo mucho que me apreciaba, lo afortunados que eran de tenerme en sus vidas. Su confianza en mí era inquebrantable, y esa confianza se sentía como un cuchillo que se clavaba más profundo con cada momento que pasaba con su marido. Una tarde, Anne y yo estábamos sentadas en la sala de estar, mientras los niños dormían la siesta. Estaba navegando por su teléfono, bebiendo té, y de repente me miró con una sonrisa. «Sofía», dijo con cariño, «has sido una bendición para esta familia. No sé cómo nos las arreglábamos antes de que llegaras». Sus palabras, dichas como un cumplido, me golpearon como un golpe. Forcé una sonrisa, murmurando un «gracias», pero por dentro sentía como si me estuviera desmoronando. ¿Cómo podía mirarlas a los ojos sabiendo lo que estaba haciendo a sus espaldas? Esa noche, me quedé en mi habitación más tiempo de lo habitual, evitando los intentos habituales de Michelle de llevarme a la conversación. Me quedé mirando al techo, repitiendo las palabras de Anne en mi mente. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena la pasión y la conexión que sentía con Michelle, la traición a una mujer que me había tratado como a una familia?
Pero cuando Michelle llamó a mi puerta más tarde esa noche, toda mi resolución se desvaneció. Se quedó ahí, con una expresión seria, y sin decir una palabra, entró en la habitación y cerró la puerta tras él. «Sé que estás molesta», dijo, sentándose en el borde de mi cama. «No está bien», solté con la voz temblorosa. «Lo que estamos haciendo está mal». «Michelle, Anne confía en mí. Los niños me quieren. No puedo seguir traicionándolos así». Se sentó en el borde de mi cama, pasándose una mano por el pelo. «¿Crees que no me siento culpable? Lo hago todos los días, pero también sé que lo que siento por ti es real. No puedo apagarlo». Sus palabras hicieron que mi corazón doliera, pero no borraban la culpa. «No importa cómo nos sintamos», dije suavemente. «Estamos haciendo daño a gente que no se lo merece». Por primera vez vi algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos. «Sofía», dijo con la voz quebrada, «no sé cómo dejarte ir». Aparté la vista, con lágrimas picándome los ojos. Quizás sea hora de que averigüemos cómo hacerlo. Los días siguientes fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Evité a Michelle tanto como fue posible, volcando toda mi energía en el cuidado de Camille y Leo. Pero incluso cuando trataba de seguir adelante, el peso de nuestra aventura seguía ahí, un recordatorio constante de las líneas que habíamos cruzado. Una tarde, Anne me pidió que me sentara con ella mientras los niños jugaban fuera. Nos sirvió una taza de té a las 2 y dijo: «Últimamente has estado más callada. ¿Está todo bien?» Por un momento pensé en decirle la verdad. Las palabras revoloteaban en la punta de mi lengua, pero no pude atreverme a decirlas. En cambio, forcé una sonrisa y dije: «Solo he estado un poco cansada. Nada de qué preocuparse». Asintió con los ojos llenos de preocupación. «Trabajas muy duro, Sofía. Si alguna vez necesitas algo, solo tienes que decírmelo». Su amabilidad hizo que mi culpa fuera insoportable. Esa noche, mientras estaba en la cama, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. No podía seguir traicionando a Anne y fingiendo que todo iba bien. A la mañana siguiente, escribí una carta de renuncia. No expliqué la verdadera razón de mi marcha. ¿Cómo podía hacerlo? En cambio, le dije a Anne que necesitaba volver a Colombia para cuidar de mis padres ancianos. Cuando le entregué la carta, pareció conmocionada. «Sofía, ¿estás segura? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar?» «No», dije, forzando una sonrisa. «Esto es algo que tengo que hacer». Michelle no dijo mucho cuando supo que me iba. Me acorraló en el pasillo por última vez, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y frustración. «¿Es esto realmente lo que quieres?», Drenia preguntó. «Es lo que necesito», respondí, con voz firme. El día en que me fui, Anne me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. Camille y Leo se aferraron a mí, rogándome que me quedara, y me costó todo no derrumbarme. Michelle estaba de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos, su expresión ilegible. Mientras el taxi se alejaba de la casa, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero eso no hacía que el dolor fuera menos real.